para tratar el tema didácticas emergentes. Y antes quiero volver a destacar que este congreso se está transmitiendo a través del canal Adinet TV, Vera TV, para todo el país, y que estamos recibiendo inscripciones y mensajes de colegas uruguayos y de países vecinos. O sea que muchas gracias a todos por participar. Bien, el panel que iniciamos en este momento pretende avanzar un poco más en las orientaciones que desde el Departamento Ceibal Tecnología hemos estado difundiendo a través de las revistas Puente, y es un cambio de época. Hemos considerado que a pesar de que algunos autores manejan la idea de pedagogías emergentes, y es así como ustedes las tienen que conocer, porque así aparecen a nivel internacional, dado que nosotros tenemos un currículo que trata muy claramente y específicamente habla de nuestro modelo pedagógico, nosotros preferimos hablar de didácticas emergentes, para referirnos a nuevas estrategias y formas de abordar procesos de enseñanza que hemos constatado que hoy existen y se están construyendo en algunas pocas escuelas. Por eso creemos que hay que volver a analizar más profundamente este concepto de didácticas emergentes, y lo que planteamos es generar alternativas y espacios para pensar, revisando dispositivos y prácticas instaladas en las aulas. Precisamente para debatir sobre estas cuestiones, hemos invitado a diferentes colegas y expertos en este panel para que compartan sus ideas, sus experiencias, resultados de sus investigaciones, que nos promuevan una mayor reflexión sobre esta temática. Ahora, antes que nada, yo quisiera invitarlos a ver un video muy corto de Jordi Adell, que es el autor que ha sido el precursor de este concepto de didácticas emergentes, y lo utilizo un poco como punto de partida para hacer las preguntas a los panelistas. Estamos en el MASTIC, en Alcobendas, y mi charla trata sobre tecnologías emergentes y pedagogías emergentes. La tesis que defiendo es que ahora mismo, en las aulas de los institutos, de los colegios de España, se está desarrollando una pedagogía emergente, que es una mezcla de ideas viejas e ideas nuevas, que está siendo experimentada por los docentes más activos, comprometidos, sensibles y más conocedores de las nuevas tecnologías, y que tiene una serie de características que intentaré describir en la charla, y me gustaría invitar al público asistente a estas jornadas de MASTIC a que se una a esos desarrollos, es decir, a que participe en un proceso que me parece absolutamente apasionante, que es definir la educación del siglo XXI. Las pedagogías emergentes comparten muchas características con las tecnologías emergentes. Se llaman emergentes porque todavía no están aquí, están surgiendo. Son una mezcla de tecnologías nuevas y de pedagogías nuevas y de tecnologías y pedagogías viejas. Están, digamos, en estado de evolución y se apoyan en tecnologías con las que coevolucionan a lo largo del tiempo. Eso lo podemos ver en muchos desarrollos tecnológicos, que su uso los perfecciona. Los coches que tenemos ahora no son los coches que se inventaron hace 200 años. Otra de las características de las pedagogías emergentes es que se basan en cosas viejas, en cosas nuevas. Quizá las teorías de la escuela nueva, como citaba el ponente anterior, Manuel Area, ella añadiría constructivismo social, añadiría comunidades de práctica, añadiría desarrollos que van más allá de entender la educación como una mera transmisión de conocimientos o una mera ejercitación de habilidades prácticas, ¿no? En ese sentido, quizá estemos no redefiniendo la educación, pero sí ampliando una definición de educación que yo creo que se nos había quedado muy estrecha. Entendíamos educado como una persona que sabe muchas cosas. Yo creo que educado no es solamente saber, es también ser y es también vivir y convivir. Y las nuevas tecnologías permiten, nos gustaría que permitieran, no solamente acceder a información, transmitir información, distribuir información y trabajar con información, sino que hubiera también un componente de comunicación que nos permitiera hablar de un aprendizaje más transformacional, un aprendizaje en el que no solamente se adquiere información, sino también que cambia la manera de atribuir significados, la manera de crear significados y cómo vemos y nos relacionamos con las personas que nos rodean. En ese sentido, nos gustaría quitarle un poco la frialdad asociada a las nuevas tecnologías en un momento determinado, o quizá por ciertos medios, para decir que lo que hacen realmente es unir personas de todo el mundo, y debemos aprovechar esas oportunidades desde un buen marco pedagógico. En ocasiones
He propuesto una metáfora visual en la que hay un carro con unos caballos y un conductor, ¿no? Y le decía, el carro es la tecnología, el caballo es la pedagogía, el que tira de él, y el conductor es el maestro, el docente. Ahora me gustaría proponerles una versión nueva o una elaboración de esa metáfora. Si el caballo que tira del carro es un penco, no vamos a ir a ningún sitio, por mucha tecnología que tengamos. Y esa es un poco la sensación que tenemos tecnología en las escuelas, pero todavía nos faltan las herramientas didácticas, nos faltan los conocimientos necesarios para exprimirle todo lo que nos puede dar, para sacarle todo el partido. Vislumbramos muchas posibilidades, pero nos falta formación didáctica y nos falta quizá cambios en las creencias, en las convicciones y en las actitudes. Está bien. Muchas gracias, Jorge. Jorge es nuestro coordinador, uno de nuestros compañeros coordinador. Lo digo para los compañeros que nos están siguiendo por internet. Él es el supervisor de todos los centros de tecnología del país y hoy me está ocupando de apoyarme a mí en este evento. Bien, la primera pregunta entonces es formulada a todos los panelistas por igual. La primera pregunta es, ¿podemos reconocer la existencia de pedagogías, en nuestro caso didácticas emergentes, a partir de la inclusión de TIC en las escuelas? Vamos a comenzar con Graciela. Bien. Buenos días para todos. Justamente conmigo comienza y la respuesta mía es la siguiente. Yo no entiendo qué son las didácticas emergentes. Yo no acuerdo con el concepto vago que Jordi Adler dice de pedagogías emergentes, porque yo creo en el concepto de la didáctica, en un paradigma, como lo plantea el programa, pero en el cual trato de ubicarme, que es el paradigma crítico. Basta hacer una recorrida desde Comiño a, por decir algo, acercarnos a Giroud con la pedagogía crítica para entender lo que es la didáctica y lo que supone e implica la didáctica. Si yo creyera que la didáctica es metodología o solo metodología, si yo creyera que la didáctica es meramente instrumental, entonces sí diría que puedo hablar de cualquier tipo de didáctica, emergente, renovada, moderna, etcétera, etcétera. Y transciendo esa comparación que para mí ya no tiene mucho sentido, que es entre lo de la didáctica tradicional y la didáctica emergente, creo que es el concepto que he escuchado, digamos acá en las conversaciones, o nueva didáctica. Primero que nada, desde el paradigma crítico, la didáctica está muy claro qué implica. Yo voy a tratar de hacer un recorrido breve, no me manejo bien con este micrófono, un recorrido breve a través de unas diapos. Pensar la didáctica en ese contexto y en el contexto tecnológico es mucho más que pensar en la distribución de computadoras o la posibilidad de tener los niños reunidos alrededor de ellas o pensar cuál es la información que está transitando entre ellos. Pensar la didáctica implica mucho más e implica el concepto de enseñanza e implica la necesidad de una intervención de enseñanza, implica la necesidad del docente. Entonces voy a partir de algunos supuestos rápidamente porque es poco lo que tenemos de tiempo. Y yo digo, si la didáctica, y tomando autores vigentes y contemporáneos y que están en el continuo debate en lo que tiene que ver con la didáctica y el campo de la didáctica, y trascendiendo didácticas generales y didácticas específicas, y trascendiendo teoría, disciplina o que siempre dentro del campo de la ciencia de la educación. Si la didáctica es una relación dialéctica con los cambios de mejoras introducidos o con la siempre búsqueda de nuevas respuestas a nuevos problemas, entonces las acciones didácticas han de organizarse teniendo en cuenta todo el proceso y todos los elementos intervinientes. Llámese libro, llámense nuevas tecnologías. Si la didáctica, según Lidwin, brevemente, debe ser vista como teoría acerca de las prácticas de enseñanza, significadas en contextos sociohistóricos en los que se inscriben, o sea, hoy, acá, hablando de tecnologías, por ejemplo. Si la didáctica se compromete, como dice Camiloni, se compromete con las prácticas sociales porque busca diseñar situaciones didácticas, orientar y apoyar a los estudiantes, implementar programas, configurar ambientes de aprendizaje,
no importa si son presenciales, virtuales o qué, y además evaluar programas. Si la didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de enseñanza, entonces, como tal, no puede estar ajena a diversas concepciones de enseñanza, de aprendizaje, ¿verdad? Pero tampoco está ajena al examen crítico de, ¿verdad?, de los alcances sociales de los proyectos en curso de acción educativa. Si la didáctica tiene por objeto de estudio la enseñanza, entonces, además, es un conjunto de teorías de la enseñanza con enfoques diferentes. La didáctica se propone entonces describir esa enseñanza, explicarla y establecer pautas para la acción de enseñar. Si la didáctica, como dice el programa, y acá lo voy a leer textual, dice, no, entendemos entonces la didáctica no como el lugar de las absolutas certezas, sino como la intersección de las propuestas teóricas con las prácticas educativas. Si se orienta al docente hacia una permanente puesta en tensión de sus marcos teóricos con las realidades del aula, si se muestra que un cierto grado de incertidumbre en relación con las perspectivas vigentes puede generar una actitud creadora, no enajenante ni mecánica, se habrá dado un paso adelante en ese terreno. Y el programa es muy amplio y cuando nos habla nos dice que está pensando en un concepto de didáctica como praxis emancipadora dentro de una didáctica crítica y que valora, y lo vamos a ver muchas veces en el programa, las distintas formas de acceso al conocimiento, no limitándose a la transmisión y reproducción de la información. Entonces, si la didáctica es, brevemente, tomo esto como referencia nada más, una disciplina teórica, histórica y política, porque la didáctica no es desinteresada, porque la didáctica es comprometida, ¿verdad? Y es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos. Esto Díaz Barriga, y brevemente tomo de Camiloni y toda la compilación que ella hace, dice, entendemos a la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, significada en los contextos sociohistóricos en que se inscribe. Entonces, se me hace muy difícil pensar en ese concepto de una didáctica emergente. Entonces, no puedo pensar en una didáctica emergente, sino en la didáctica, en un paradigma al cual adhiero, que es el paradigma crítico, que busca maestros o considera a los maestros como intelectuales transformadores. Entonces, su conceptualización, el de la didáctica, implica cambios que nacen de la relación dialéctica entre teoría y práctica. Entonces, la didáctica ya en sí misma implica contexto y tiempo, demanda apertura y reclama el reconocimiento de diferentes formas de acceder al conocimiento. No hay didácticas para herramientas, para recursos. No hay didáctica del pizarrón, no hay didáctica del libro, no hay didáctica de las TIC. La didáctica no tiene esa función. Si yo me pego a esa función, estoy pegándome o apegándome al paradigma instrumentalista que gracias a las lecturas, a la experiencia, a la vida, lo he superado. Creo que hay que pensar el aula, y pensar el aula es pensar en la intervención didáctica, que resulta más adecuada al contenido que se está tratando, como dijo la persona que estuvo exponiendo. Es pensar el aula, es pensar desde esta variable, romper con la rutina del contenido circulando a través de nuestra voz, es pensar en nuevos entornos. Didáctica crítica está presente en el programa y demanda a un docente situado. Sí creo, y acá termino la primera pregunta, sí creo la necesidad de pensar didácticamente la integración de los recursos y las herramientas tecnológicas. Permitirnos emanciparnos para emancipar y considerar que la didáctica tiene siempre, no hoy, siempre tiene nuevos asuntos en su agenda. Uno de ellos es la tecnología. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Graciela. Muy bien.